La carretera hacia el pueblo era estrecha, serpenteante y apenas iluminada por los postes eléctricos que parecían haber sido instalados décadas atrás. El asfalto, agrietado y húmedo por la llovizna reciente, devolvía destellos pálidos cada vez que los faros del coche los rozaban. Clara llevaba horas conduciendo. El GPS insistía en recalcular la ruta, pero la señal de su teléfono se había perdido hacía más de 20 kilómetros. En el asiento del copiloto, la carpeta con documentos reposaba cerrada, pero pesaba en su mente como si fueran piedras. La habían contratado para hacer una investigación sobre un antiguo sanatorio psiquiátrico, clausurado en los años 80 después de una serie de denuncias que nunca llegaron a juicio. Era un trabajo más: recopilar archivos, entrevistar a los pocos que recordaran algo, tomar notas para un libro que jamás llevaría su nombre en la portada. Sin embargo, algo en el encargo le había producido una extraña inquietud. Quizás porque, al pedir detalles, el editor bajó la voz y dijo: «No te detengas demasiado tiempo allí». El pueblo apareció tras una curva cerrada. Apenas un puñado de casas dispersas, techos de teja oscura y calles desiertas. El silencio era tan denso que el motor de su coche sonaba obscenamente alto. Clara estacionó junto a la única tienda que parecía abierta, un colmado iluminado por un tubo fluorescente que parpadeaba. Entró. El aire olía a madera húmeda y café rancio. Tras el mostrador, un hombre mayor la observó sin moverse, como si llevara horas aguardando. «Buenas noches», dijo Clara con un hilo de voz. «Noches», respondió él, sin apartar la mirada. Pidió indicaciones para llegar al sanatorio. El hombre tardó en contestar, como si calibrara si debía decir la verdad. Finalmente, señaló con un gesto vago hacia el norte. «Siga la carretera hasta que desaparezca el asfalto. Luego, un camino de tierra la llevará». «Pero», se interrumpió carraspeando, «no encontrará nada allí, solo ruinas». Clara agradeció y salió, sintiéndose vigilada. Al volver al coche, notó que en la ventana del segundo piso del colmado había una cortina apenas abierta. Una sombra se movió detrás. Condujo los últimos kilómetros con el estómago encogido. La carretera se volvió un sendero irregular, rodeado de árboles que cerraban la vista al cielo. El parabrisas comenzó a empañarse y el aire olía a tierra mojada. Finalmente apareció la silueta, un edificio gris de 3 plantas, con las ventanas tapiadas o rotas. La verja metálica estaba caída. Aparcó frente a la entrada. El silencio allí era aún más inquietante, roto solo por el crujido de las ramas. Clara bajó del coche, encendió la linterna y respiró hondo. El lugar imponía una opresión difícil de describir. No había voces, ni risas, ni ecos, pero se sentía como si los muros guardaran aún los murmullos de cientos de pacientes olvidados. Empujó la puerta principal. Cedió con un lamento metálico. El hall estaba cubierto de polvo y escombros. Carteles descoloridos colgaban de las paredes. Normas internas, horarios de visitas, advertencias médicas. Había un olor ácido, mezcla de humedad y algo más, como óxido o desinfectante añejo. Clara empezó a tomar fotografías. El flash iluminaba pasillos oscuros, revelando grafitis recientes, pero también manchas antiguas que parecían resistirse al paso del tiempo. En la recepción encontró un archivador volcado. Muchas carpetas estaban vacías, pero otras contenían papeles amarillentos, informes médicos escritos a máquina, con nombres tachados. Uno de ellos llamó su atención. Hablaba de procedimientos correctivos aplicados a un grupo reducido de pacientes considerados no colaborativos. No se especificaba en qué consistían. Un ruido interrumpió su lectura, un golpe seco, proveniente del piso superior.
Clara se quedó inmóvil, el corazón latiendo con fuerza. Se convenció de que sería el viento, una ventana que golpeaba. Aún así, no pudo evitar apuntar la linterna hacia la escalera. Subió despacio. Cada peldaño crujía como si se quejara de su peso. El segundo piso estaba más deteriorado. Puertas arrancadas, colchonetas sucias, manchas de humedad en los techos. De una habitación salía un olor más penetrante como a madera quemada. Entró. Allí, en medio del suelo, había un círculo de objetos esparcidos. Frascos de vidrio, restos de ropa, fotografías rotas. No parecía cosa de vándalos. Había un orden extraño, casi ritual. Clara sintió un escalofrío. Se inclinó para mirar una de las fotos. Mostraba a un grupo de enfermeras sonriendo, pero alguien había raspado los rostros con una cuchilla, dejando solo ojos deformados. Otro ruido, más fuerte, la sobresaltó. Esta vez era inequívoco. Pasos que se alejaban por el pasillo. Clara giró la linterna, pero no vio a nadie. «¿Hola?», llamó con voz tensa. El eco se multiplicó en los muros, devolviendo un susurro apagado. Nadie respondió. Clara decidió que era suficiente por esa noche. Guardó los papeles en su mochila y regresó apresuradamente hacia la escalera. Antes de bajar, giró instintivamente la linterna hacia el final del pasillo. Le pareció ver, por un instante, una silueta quieta. Cuando parpadeó, ya no estaba. Bajó corriendo y salió al exterior. El aire frío la golpeó con alivio. Subió al coche, encendió el motor y permaneció inmóvil, intentando recuperar la calma. Se obligó a pensar que eran imaginaciones, ruidos de un edificio viejo. Sin embargo, cuando encendió los faros, distinguió algo en la verja caída, marcas profundas en el metal, como si alguien hubiera arañado con fuerza. No dijo nada, solo condujo de regreso al pueblo, con la sensación de que acababa de entrar en una historia que no podría abandonar fácilmente. Clara durmió mal. La posada donde se hospedaba era una casa antigua, con paredes de yeso agrietado y un silencio apenas interrumpido por el crujido de la madera. A medianoche despertó convencida de haber escuchado pasos en el pasillo, pero cuando abrió la puerta no había nadie. La alfombra estaba intacta, cubierta por una fina capa de polvo que no mostraba huellas. Cerró de nuevo y permaneció despierta hasta el amanecer, repasando en su mente lo que había encontrado en el sanatorio. A la mañana siguiente salió en busca de información. El pueblo era más extraño de lo que pensaba. Calles sin niños, perros que ladraban tras las rejas pero nunca se acercaban, ventanas cerradas aun cuando el sol brillaba débilmente. Entró en la cafetería de la plaza. El murmullo de conversaciones se detuvo apenas la vieron. Pidió un café y se sentó sola. Los pocos clientes evitaban su mirada. Finalmente, una mujer mayor, de rostro severo, se acercó. «Usted no debería estar aquí», le dijo en voz baja. «Solo estoy investigando el sanatorio», respondió Clara. La mujer la observó con una mezcla de compasión y temor. Ese lugar nunca debió existir. Lo que pasó allí no fueron simples tratamientos médicos. Clara intentó sacar más información, pero la mujer se alejó rápidamente, como si hubiera dicho demasiado. Volvió al coche y decidió regresar al edificio, aunque su instinto le gritaba lo contrario. Esta vez aparcó más cerca de la entrada secundaria, donde había un portón oxidado que conducía a lo que parecía un patio de servicio. El suelo estaba cubierto de hojas podridas. Dentro, la luz del día apenas se filtraba. El aire estaba más denso, cargado de humedad. Clara exploró la planta baja con calma, grabando con su cámara de vídeo. En uno de los pasillos encontró un pequeño cuarto con cajas de cartón. Dentro,
Había fichas médicas, nombres, edades, diagnósticos. Muchos pacientes habían sido ingresados por motivos vagos: trastornos de conducta, desobediencia persistente, melancolía severa. Había incluso adolescentes y mujeres jóvenes internadas por decisión de sus familias. Lo inquietante era la repetición de una palabra en varios expedientes: inadaptado. No parecía tener un significado médico real, sino una etiqueta para justificar cualquier encierro. Mientras revisaba los papeles, un sonido metálico resonó desde el sótano. Un portazo, seguido de un eco prolongado. Clara dudó en bajar, pero la curiosidad pudo más. Encontró la escalera junto a la cocina abandonada. Los peldaños de cemento descendían en penumbra. El sótano estaba dividido en varios corredores estrechos, como celdas improvisadas. Las paredes tenían marcas profundas, arañazos, iniciales grabadas con objetos punzantes. El olor era insoportable, mezcla de moho y algo antiguo, imposible de identificar. En una de las celdas halló una camilla oxidada, con correas de cuero aún sujetas. A su alrededor había instrumentos quirúrgicos, cubiertos de polvo. Clara sintió un vértigo repentino, como si el aire allí estuviera cargado de las respiraciones de quienes alguna vez fueron encerrados. Sacó fotografías apresuradas. Al enfocar con el flash, notó algo en la pared, una frase escrita con carboncillo o quizá sangre descolorida. Decía: «No nos oirán». El golpe de adrenalina la obligó a retroceder. Subió corriendo las escaleras, pero en la mitad se detuvo. Había escuchado otra vez pasos arriba, pasos lentos, firmes. Esperó unos segundos. El silencio regresó. Cuando salió al patio, la luz del sol se había vuelto opaca, cubierta por nubes bajas. Tomó aire fresco, pero no logró sacudirse la sensación de que el lugar la absorbía poco a poco. Esa noche, en la posada, revisó los documentos. Había un patrón. Un grupo de pacientes, siempre los mismos, aparecían mencionados en varios informes, como si hubieran sido sometidos a tratamientos especiales. Sus nombres estaban tachados, pero uno se repetía parcialmente visible: RM. Decidió preguntar en el pueblo. Volvió a la tienda del hombre mayor. Esta vez lo encontró sentado en un taburete, como si la esperara. ¿Quién era RM?, preguntó directamente. El anciano bajó la mirada. Mejor no remover eso. Algunos de nosotros aún lo recordamos, pero no como paciente. No quiso decir más. Clara insistió, pero él se levantó, se internó en la trastienda y ya no regresó. De vuelta en su habitación, Clara escuchó de nuevo ruidos en el pasillo, golpes suaves, como dedos contra la pared. Salió, armada solo con la linterna de su móvil. El pasillo estaba vacío. Sin embargo, en la puerta de su cuarto había algo escrito con tiza, una fecha: 1203-79. El corazón le dio un vuelco. Revisó los documentos del sanatorio y encontró en un informe la misma fecha, un registro de incidentes graves ocurridos esa noche. No había más detalles, solo un lacónico comentario: medidas aplicadas. Clara no durmió. Se quedó sentada frente a la puerta con la mochila lista. Cada sonido de la casa parecía un presagio. En algún momento de la madrugada creyó escuchar voces apagadas provenientes de la calle. Se asomó por la ventana. No había nadie, pero el viento arrastraba un lamento largo, casi humano. Al amanecer, tomó una decisión. No podía abandonar la investigación. Algo en su interior le decía que ese lugar no solo escondía un pasado de crueldad, sino un silencio impuesto a todo un pueblo. Y ella, por primera vez, quería llegar hasta el fondo. El día comenzó con un cielo gris que parecía pesar sobre los tejados del pueblo. Clara, agotada por la falta de sueño,
Salió temprano con la mochila al hombro. Caminó por la plaza principal, donde un grupo de hombres charlaba en voz baja. Cuando la vieron, callaron de inmediato. No era simple hostilidad, era miedo. Clara se dirigió al archivo municipal, un edificio pequeño junto al ayuntamiento. Dentro, una funcionaria de mediana edad la recibió con cortesía forzada. Al pedir acceso a los registros de 1939, la mujer titubeó, pero terminó entregándole una carpeta polvorienta. No debería llevarse esto mucho tiempo, advirtió. Los documentos eran escasos, casi todos incompletos. Sin embargo, encontró un parte policial fechado el 13 de marzo de 1939, al día siguiente del incidente. Describía disturbios en el sanatorio, gritos, pacientes fuera de control, un intento de fuga. Lo extraño era la ausencia total de nombres de los implicados. El informe concluía con una nota seca. El caso se da por cerrado. No se requiere investigación posterior. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podían cerrar un caso así, sin detalles, sin responsables? Decidió buscar testigos. Preguntó en el bar, en la tienda, en la plaza. La mayoría la ignoraba o respondía con evasivas. Finalmente, un hombre mayor, encorvado y con bastón, aceptó hablar con ella en un callejón apartado. «Yo trabajé en la cocina del sanatorio», dijo con voz temblorosa, «aquella noche. Algo pasó en el ala norte. Sacaron a varios pacientes, pero no regresaron. A la mañana siguiente, el director reunió al personal y nos ordenó callar. Clara preguntó por R.M. El hombre bajó la vista. No era un paciente cualquiera. Decían que era peligroso, pero yo lo vi. Apenas un muchacho. Tendría 20 años. Los guardias lo trataban como a un animal. Después de esa noche, su nombre no volvió a aparecer. Nadie volvió a verlo. Antes de que Clara pudiera continuar, un vecino apareció en la entrada del callejón. El anciano se calló y se marchó sin despedirse. De vuelta al sanatorio, Clara decidió explorar el ala norte. El aire estaba más pesado allí, impregnado de humedad y un hedor que parecía emanar de las paredes mismas. El pasillo era estrecho, con puertas de hierro numeradas. Muchas estaban selladas con cadenas oxidadas. Empujó una de las que estaba suelta. Dentro, la habitación era pequeña, apenas un cubículo con una cama de metal. En la pared había otra inscripción, grabada con fuerza. 1979. Más adelante encontró una puerta con doble cerradura rota. Al entrar, su linterna iluminó un espacio amplio, distinto a los demás. Era una sala de observación, ventanales cubiertos con malla metálica, un espejo bidireccional, restos de equipos eléctricos. En el suelo había manchas oscuras que el tiempo no había borrado. Sobre la mesa, un archivador abierto, documentos húmedos y legibles en su mayoría. Uno estaba en mejor estado, una lista con números, no nombres. Al lado, anotaciones en letra apresurada. Control, resistencia, fase final. El silencio fue interrumpido por un sonido bajo, como un arrastre metálico. Clara apuntó la linterna hacia la esquina. Nada. Sin embargo, el ruido volvió, ahora detrás de ella. Giró bruscamente, pero solo vio la puerta entreabierta. El corazón le latía desbocado. Decidió salir, pero al hacerlo notó algo extraño. El pasillo parecía más largo que antes, como si las sombras lo hubieran estirado. Caminó rápido hasta la escalera, evitando mirar las puertas cerradas, convencida de que algo podía salir de allí. En el exterior respiró con fuerza. La tarde caía y una llovizna fina comenzaba a mojar el terreno. Subió al coche, pero antes de encenderlo, revisó las fotografías tomadas en la sala. Al ampliar una,
vio algo que no había notado en el momento. En el espejo bidireccional, detrás de su propio reflejo, se adivinaba una sombra más, una silueta delgada, quieta. Guardó la cámara con manos temblorosas. El miedo era cada vez más físico, pero también lo era su determinación. Esa noche, en la posada, revisó los papeles encontrados. Volvió a la fecha escrita en la puerta de su habitación. 79. Todo apuntaba a que aquel día hubo un traslado de pacientes del ala norte. Los documentos hablaban de fase final, como si se tratara de un proyecto secreto. De repente, escuchó un golpe seco en la ventana. Se levantó de un salto y corrió a mirar. Nada en la calle, solo lluvia. Sin embargo, al volver a la mesa, vio algo imposible de explicar. En el papel donde había estado tomando notas, ahora había una palabra escrita con tinta negra que no era suya. Cava. La tinta estaba fresca. Clara se quedó paralizada. ¿Quién podía haber entrado? ¿O lo había escrito ella sin darse cuenta? Negó con la cabeza y guardó el papel en la carpeta. Cava. La palabra retumbaba en su mente como una orden. Al día siguiente, con el cielo encapotado y la lluvia constante, regresó al sanatorio y se dirigió al patio trasero. Allí, entre hierbas altas y tierra removida, notó un área hundida, como si hubiera sido excavada tiempo atrás. El suelo estaba blando por la humedad. Clara se arrodilló y empezó a apartar la tierra con las manos. No tardó en encontrar algo, un trozo de tela, deshecho por el tiempo, y debajo, lo que parecía un fragmento de hueso. Se quedó inmóvil, respirando agitadamente. El aire olía a tierra, a lluvia, pero también a algo más, rancio, insoportable. Cubrió de nuevo el hueco con torpeza, temblando. Al incorporarse, notó que desde una de las ventanas rotas del segundo piso, alguien la observaba. Un destello fugaz, una sombra que se retiró apenas ella levantó la mirada. El miedo se mezcló con la certeza. No se trataba solo de recuerdos. El sanatorio guardaba algo vivo, algo que persistía en los muros, en la tierra, en la memoria del pueblo. Y ella, ahora, estaba demasiado dentro para dar marcha atrás. La lluvia no cesó en todo el día. Clara permaneció en la habitación de la posada con la carpeta de documentos esparcida sobre la cama. Apenas había comido. El estómago se le cerraba cada vez que recordaba el trozo de hueso que había tocado con sus propias manos. Decidió anotar cronológicamente lo descubierto. 1. El sanatorio albergó a pacientes sin diagnósticos claros, muchos jóvenes internados contra su voluntad. 2. La fecha clave. Melón el 3, no movíamos al 79. 3. Un grupo de pacientes, entre ellos RM, fueron separados y sometidos a procedimientos desconocidos. 4. Existe evidencia de un traslado o eliminación de esos pacientes. 5. En el patio trasero yacen restos humanos. El peso de las conclusiones la abrumó. El pueblo entero parecía cómplice, o al menos guardaba un silencio impuesto. ¿Quién podría haber ordenado aquello? ¿Por qué nunca se investigó? Al anochecer, bajó al comedor de la posada. La dueña, una mujer robusta, de mirada dura, le sirvió un plato sin pronunciar palabra. Clara intentó iniciar conversación, pero la mujer se limitó a decir: «Aquí nadie quiere recordar. Vuelva a su casa, señorita». Aquellas palabras sonaban más a súplica que a advertencia. De madrugada, Clara despertó con un ruido seco. Al principio creyó que era una ventana golpeada por el viento, pero pronto comprendió que venía del armario. Se levantó temblando y abrió las puertas. Dentro, entre las mantas dobladas, había una caja de cartón que no estaba antes. La abrió lentamente. Dentro había carpetas médicas, idénticas a las que había encontrado en el sanatorio, pero en mejor estado.
Todas correspondían al mismo día, Mayo 11-3 1979, y en cada una, al final del informe, una palabra escrita a mano, traslado. Lo más perturbador fue la última carpeta, RM. El informe describía episodios de rebeldía, intentos de fuga, resistencia a tratamientos. La nota final decía, se aplica fase final, traslado inmediato. Clara dejó caer los papeles. ¿Quién había puesto esa caja en su armario? ¿La dueña? ¿Alguien entró mientras dormía? La idea de que alguien tuviera acceso a su habitación la hizo estremecer. A la mañana siguiente, regresó al sanatorio decidida a explorar con más profundidad. Llevaba guantes y una linterna más potente. Se dirigió al sótano. Esta vez notó detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Marcas en el suelo, como arrastres recientes, y una puerta de hierro a medio cubrir por escombros. Retiró las piedras con esfuerzo hasta poder abrirla. Detrás había un corredor estrecho, casi un túnel, que descendía ligeramente. El olor era insoportable. El pasillo terminaba en una sala amplia, sin ventanas. Allí, el suelo estaba cubierto de manchas oscuras. Había ganchos oxidados en las paredes y un desagüe en el centro. Clara sintió náuseas. No necesitaba mucha imaginación para deducir qué había ocurrido allí. Sobre una mesa metálica encontró más papeles, húmedos, pero legibles. Eran reportes médicos firmados por el director del sanatorio. Describían un programa experimental de control de conducta en pacientes seleccionados. Las palabras eran técnicas, casi frías, pero la conclusión era clara. Los habían utilizado como sujetos de pruebas. De pronto, escuchó un ruido fuerte. La puerta de hierro que había dejado entreabierta se cerró de golpe. La sala quedó en penumbra, apenas iluminada por su linterna. El eco del portazo resonó largo, como si alguien quisiera dejar claro que no estaba sola. Se lanzó hacia la salida, empujó la puerta con todas sus fuerzas hasta lograr abrirla y subió corriendo los escalones del pasillo. Cuando por fin salió al aire libre, tenía las manos ensangrentadas de tanto forcejear con el metal oxidado. Esa tarde, Clara buscó ayuda. Fue al ayuntamiento. Exigió hablar con alguien responsable. La secretaria la miró con una mezcla de lástima y miedo. «Aquí nadie puede ayudarla. Es mejor que se marche», repitió como si fuera un guión aprendido. Clara comprendió que el pueblo entero había aceptado callar. Tal vez por miedo, tal vez por conveniencia. Al volver a la posada, encontró la puerta de su habitación abierta. Dentro, todo estaba revuelto. En el espejo del baño había un mensaje escrito con algo rojizo, como pintura vieja. «Vuelve al sótano». El miedo se transformó en una determinación casi febril. Esa misma noche, con la linterna en mano, volvió al sanatorio. Descendió al sótano por tercera vez. El aire estaba más denso, como si el edificio respirara. En el túnel llegó de nuevo a la sala. Esta vez, en el suelo, vio algo nuevo, una marca fresca en la tierra húmeda, como si alguien hubiera arrastrado un objeto pesado recientemente. La siguió hasta una pared lateral. Al tocarla, notó que estaba hueca. Empujó con todas sus fuerzas. La pared cedió, revelando una abertura que conducía a otro espacio oculto. Dentro encontró un cuarto más pequeño, casi una celda. En el suelo, medio enterradas, había cajas de madera con etiquetas borrosas. Abrió una. Contenía restos humanos envueltos en telas. El corazón le martilleaba. Quiso huir, pero algo en ella la obligó a seguir revisando. En una de las cajas encontró un cuaderno de notas, sorprendentemente bien conservado. Las primeras páginas eran registros médicos, pero después se transformaban en un diario. El autor, R.M.,
Las últimas palabras escritas eran torpes, con letra desesperada. Si alguien lee esto, que sepa que no éramos enfermos, éramos prisioneros, y nos enterraron aquí para que nunca habláramos. Clara cerró el cuaderno con manos temblorosas. Afuera, el viento golpeaba las ventanas rotas como si fueran voces. Sabía que había encontrado la verdad, pero también comprendía que aún faltaba la parte más peligrosa: decidir qué hacer con ella. Clara pasó el resto de la noche en vela, con el cuaderno de R.M. sobre la mesa. Cada línea parecía perforarla por dentro. No eran delirios ni fantasías, eran testimonios de alguien que había vivido encerrado en el sanatorio como prisionero. Describía los tratamientos como sesiones de aislamiento, choques eléctricos descontrolados y algo aún más terrible: traslados nocturnos de pacientes hacia el sótano, de donde muchos nunca regresaban. Lo que más la estremeció fue la última entrada antes de la fecha maldita de marzo de 1979. Nos han reunido. Dicen que esta noche termina todo. Si no vuelvo, que se sepa que nos borraron como si nunca hubiéramos existido. Clara sabía que lo que había descubierto no podía permanecer oculto. Pero, ¿cómo denunciarlo si todo el pueblo parecía ser parte del silencio? Por la mañana fue al único lugar donde aún esperaba encontrar un resquicio: la iglesia. El templo estaba vacío, apenas iluminado por la luz mortecina que entraba por las vidrieras. El sacerdote, un hombre de rostro demacrado, la recibió en silencio. Clara le mostró el cuaderno. El sacerdote lo hojeó rápidamente y cerró los ojos con un gesto de dolor. «Yo era joven cuando pasó», susurró. «Nos hicieron jurar que nunca hablaríamos, pero usted ya lo sabe todo. Y yo no puedo cargar más con este secreto». Con voz baja, confesó: «El director del sanatorio, junto con médicos y guardias, ejecutaron un plan de depuración. Los pacientes considerados inadaptados fueron eliminados en una sola noche. Los cuerpos se enterraron en el terreno del sanatorio. El pueblo cayó por miedo. Muchos tenían familiares en el personal y temían represalias. R.M. fue el único que intentó resistirse hasta el final», añadió el sacerdote. «Decían que incitaba a los demás a rebelarse. Por eso lo convirtieron en ejemplo». Clara preguntó por qué nadie lo denunció nunca. El sacerdote bajó la voz aún más. El director tenía contactos. Querían borrar el escándalo. Para ellos eran desechos, no personas. La rabia y la impotencia recorrieron a Clara. Agradeció al sacerdote y salió con el cuaderno bajo el brazo. Esa tarde decidió que no podía esperar más. Preparó todo para marcharse al día siguiente. Fotografías, documentos, el diario. Planeaba llevarlo a un periódico de la capital, pero esa noche algo cambió. Mientras guardaba las cosas, escuchó un motor detenerse frente a la posada. Miró por la ventana. Un coche oscuro, con los faros apagados, permanecía estacionado. 2 hombres bajaron y se quedaron de pie, fumando bajo la lluvia. No entraron, no tocaron la puerta. Solo esperaron. El miedo se le instaló en el pecho. No era imaginación. Alguien sabía lo que había encontrado. Decidió ocultar el cuaderno de R.M. en su mochila, bajo la ropa. Apagó la luz y se tendió en la cama, fingiendo dormir. Durante horas escuchó los pasos en la calle, el ruido del encendedor, las voces apagadas. El coche no se fue hasta el amanecer. Clara sabía que no podía confiar en nadie del pueblo. Debía salir cuanto antes. Al día siguiente, sin desayunar, cargó la mochila y fue directo al coche. Pero al intentar encenderlo, el motor no respondió. Revisó el capó. Los cables estaban cortados. Alguien lo había saboteado. Un pánico frío la invadió. Miró alrededor. En la esquina,
Uno de los hombres de la noche anterior la observaba. Apenas se movió, pero su presencia era Clara. Clara fingió regresar a la posada. Esperó a que el hombre desapareciera y entonces salió a pie, por un camino lateral, rumbo al sanatorio. No tenía un plan claro, solo la convicción de que debía encontrar más pruebas antes de que intentaran detenerla. Dentro del edificio, el ambiente era distinto, como si supiera que estaba siendo vigilado. En el pasillo principal había huellas recientes de botas sobre el polvo. Clara siguió los rastros hasta el ala norte. Allí, en una sala vacía, encontró algo nuevo, una mesa metálica con carpetas recientes, no amarillentas como las demás. Eran copias modernas de expedientes antiguos. Alguien había estado organizando la información, seleccionando qué conservar y qué destruir. Eso confirmaba que los secretos del sanatorio aún estaban activos, que alguien se encargaba de mantener el silencio. De repente, escuchó voces acercándose. Apagó la linterna y se escondió tras un armario caído. 2 hombres entraron, los mismos que había visto junto al coche. Hablaban bajo, pero Clara alcanzó a oír. «El cuaderno no puede salir de aquí. La chica lo tiene. Entonces no saldrá del pueblo». El sudor le recorrió la espalda. Contuvo la respiración hasta que los hombres se marcharon. Salió temblando de su escondite. El cuaderno era ahora más que una prueba, era una sentencia. Si lo conservaba, corría peligro. Si lo entregaba, quizá por fin se rompería el silencio. Con pasos rápidos se dirigió hacia la salida. Afuera, la tarde caía y el pueblo quedaba en penumbras. Clara comprendía que no había marcha atrás. Alguien ya la había marcado como una amenaza. Mientras caminaba de regreso a la posada, una idea le golpeó la mente. Tal vez no solo buscaban callarla a ella. Tal vez el sanatorio nunca había estado del todo vacío. Tal vez lo que había escuchado las noches anteriores, los pasos, los susurros, los golpes, no eran simples ecos del pasado. Tal vez aún quedaba alguien dentro, y si era así, no podía irse sin saberlo. Clara sabía que ya no había regreso. El diario de R.M. ardía en su mochila como un pedazo de carbón encendido. Cada paso que daba hacia el sanatorio era un desafío directo contra aquellos que llevaban décadas silenciando lo ocurrido. La noche caía rápido, arrastrando consigo una llovizna fina. El edificio apareció a lo lejos, imponente, como una masa oscura en medio del descampado. Sus muros húmedos parecían respirar. Cruzó la entrada sin encender la linterna, guiándose por la tenue claridad de la luna. Todo estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era denso, expectante. Se dirigió al ala sur, donde nunca había explorado a fondo. El suelo estaba cubierto de escombros y puertas oxidadas. A cada paso, Clara tenía la sensación de ser seguida, aunque al girarse nunca veía a nadie. Finalmente llegó a una puerta pesada distinta a las demás. Tenía una cerradura nueva, brillante, imposible de confundir con las ruinas del resto. Eso confirmaba lo que temía. Alguien aún utilizaba ese lugar. Con un hierro que recogió del suelo, forzó la cerradura. Tras varios intentos, la puerta cedió con un chirrido agudo que resonó en todo el pasillo. Clara contuvo el aliento. Dentro encontró una escalera que descendía. El aire era húmedo, impregnado de un olor a cloro y óxido. Bajó lentamente, iluminando con la linterna las paredes manchadas. Al llegar al fondo, se encontró con un corredor subterráneo. A la izquierda, celdas pequeñas con camillas oxidadas y correas de cuero. A la derecha, un cuarto con archivadores metálicos cerrados. Más adelante, una sala amplia con una mesa quirúrgica aún reluciente. Alrededor,
bandejas con instrumentos recientes, limpios, listos para usarse. El corazón de Clara se aceleró. No era un lugar abandonado. Alguien seguía trabajando allí. De pronto, escuchó un sonido seco, un portazo arriba, voces, pasos descendiendo por la escalera. Clara apagó la linterna y se escondió en una celda abierta. Los pasos retumbaron cada vez más cerca. 2 hombres bajaron, los mismos que había visto junto al coche. «Hay que mover todo esta misma noche», dijo uno. «La muchacha sabe demasiado». «¿Y si ya habló?», preguntó el otro. «No tuvo tiempo. Su coche está muerto y no tiene a dónde ir. La encontraremos». Uno de ellos encendió la luz del pasillo. Clara vio cómo revisaban los archivadores y cargaban varias carpetas en una bolsa. El otro abrió un cajón y sacó pequeños frascos con etiquetas recientes. No eran reliquias del pasado, eran pruebas de que los tratamientos habían continuado durante años. Clara comprendió que tenía enfrente la clave definitiva. Si lograba sacar aunque una de esas carpetas, todo el silencio se derrumbaría. Esperó el momento. Cuando los hombres se alejaron hacia la sala de cirugía, salió de su escondite y corrió hacia los archivadores. Tiró de un cajón hasta abrirlo. Cientos de documentos, algunos con fechas recientes, incluso de hacía apenas un año. Metió todo lo que pudo en su mochila. Entonces escuchó un grito. ¡Ahí! Los hombres habían vuelto. Clara corrió por el pasillo, tropezando con los escombros. El eco de los pasos la perseguía. Subió la escalera con todas sus fuerzas y logró cerrar la puerta tras de sí, atrancándola con el hierro. Sin detenerse, salió al exterior bajo la lluvia. El pueblo estaba oscuro, desierto. Corrió hasta la carretera, con la mochila apretada contra el pecho. A lo lejos, los faros de un coche iluminaron el camino. Por un instante pensó en detenerlo, pedir ayuda, pero cuando se acercó, reconoció el mismo vehículo negro. Se lanzó hacia el bosque a un lado del camino. Los hombres bajaron, gritando su nombre, apuntando linternas entre los árboles. Clara se escondió tras un tronco, conteniendo la respiración. El diario y los expedientes le pesaban como una condena, pero también eran su única salvación. La persecución duró horas. Los hombres se internaron en el bosque, pero Clara logró escabullirse, siguiendo la ribera de un río hasta perderlos. Al amanecer, extenuada, llegó a la carretera principal. Un autobús viejo apareció en dirección a la capital. Sin pensarlo, subió. El conductor apenas le dirigió una mirada. Clara se sentó en el fondo, temblando, con la mochila pegada al cuerpo. Mientras el autobús se alejaba del pueblo, miró por la ventana. Entre la bruma, alcanzó a ver las siluetas de los hombres en la carretera, observando impotentes cómo se iba. El sanatorio quedó atrás, sumido en la niebla, pero Clara sabía que lo que llevaba consigo no era solo un cuaderno o unas carpetas. Era la memoria enterrada de decenas de personas. Un peso demasiado grande para cualquiera. Cerró los ojos. No sabía si lograría publicarlo, si alguien creería su historia, si no intentarían silenciarla en la ciudad. Pero tenía la certeza de algo. El silencio del pueblo estaba roto, y ya nada volvería a ser igual. El internado San Rafael se encontraba al final de un camino polvoriento, rodeado de árboles muertos y maleza que había invadido los patios y canchas deportivas. Desde hacía más de 20 años, nadie vivía allí. Se decía que la escuela cerró abruptamente tras una serie de desapariciones de alumnos, pero los registros oficiales eran escasos y contradictorios. Los vecinos evitaban acercarse. Algunos aseguraban escuchar ruidos de pasos y voces de niños por las ventanas rotas.
incluso durante el día. Clara, periodista especializada en historias de lugares abandonados, decidió investigar. Había recibido pistas sobre diarios y documentos olvidados que podrían explicar qué sucedió en el internado. Cuando llegó, el sol apenas iluminaba la fachada del edificio. Ventanas rotas, pintura descascarada, hojas secas acumuladas en los escalones de la entrada. El aire estaba cargado de humedad y un olor a madera podrida. La puerta principal estaba cerrada, pero un lateral ofrecía una ventana rota. Clara se deslizó cuidadosamente, evitando cortarse con los cristales. Al entrar, fue recibida por un silencio absoluto. Cada paso levantaba polvo y el crujido del piso resonaba por los pasillos vacíos. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad, grafitis antiguos y carteles descoloridos con mensajes de bienvenida, que ahora parecían burlarse de la soledad del lugar. En el vestíbulo principal había un mural con los rostros de alumnos y maestros, todos descoloridos por el tiempo. Clara fotografió cada detalle, anotando fechas y nombres que todavía eran legibles. Sus ojos se detuvieron en una puerta que daba a los dormitorios. La madera estaba carcomida, pero se abrió con un empujón. Dentro, las camas estaban desordenadas, algunas cubiertas con sábanas amarillentas. Juguetes rotos y libros olvidados se mezclaban con polvo y telarañas. Clara encontró un cuaderno abierto sobre una mesa. Parecía pertenecer a un estudiante. Las páginas contenían frases inquietantes. No quiero dormir solo. Escucho pasos cuando no hay nadie. El profesor me sigue con la mirada, pero no está allí. Un escalofrío recorrió su espalda. Cada línea transmitía miedo, aislamiento y una sensación de vigilancia constante. Clara comprendió que los horrores del internado no eran solo rumores. Los niños habían dejado pruebas tangibles de su angustia. Decidió explorar la biblioteca. Las estanterías estaban cubiertas de polvo y libros desordenados, algunos caídos al suelo. Entre los estantes encontró diarios de maestros y registros de asistencia. Algunas anotaciones eran rutinarias, otras contenían notas inquietantes sobre comportamientos extraños de los alumnos, aislamiento prolongado, episodios de ansiedad, desapariciones inexplicables. Clara sintió que las paredes mismas parecían observarla. Cada sombra proyectada por su linterna parecía moverse ligeramente cuando ella giraba. Una corriente de aire frío recorrió el pasillo, como un suspiro del pasado, y el murmullo de voces infantiles, apenas perceptible, resonó en su oído. Al salir de la biblioteca, vio un pasillo que daba a los sótanos del internado. La madera crujía bajo sus pies y un olor a humedad y moho se intensificaba. Clara decidió que al día siguiente descendería a ese nivel, donde los rumores aseguraban que se encontraban los archivos más secretos del internado, los registros de los niños desaparecidos y notas que jamás deberían haber salido a la luz. Mientras abandonaba la escuela al anochecer, Clara miró la fachada de San Rafael. Las ventanas rotas y los muros agrietados parecían latir con una memoria silenciosa. Sabía que su investigación apenas comenzaba y que cada paso que daba la acercaba a secretos que podrían cambiar para siempre la percepción del lugar. A la mañana siguiente, Clara regresó al internado con su cámara, linterna potente y grabadora de sonido. El cielo estaba gris y un viento helado recorría el patio, moviendo hojas secas y ramas rotas. El edificio parecía aún más inquietante a la luz del día. Las ventanas rotas reflejaban sombras largas y deformadas, y el olor a humedad y madera podrida impregnaba cada rincón.
Decidió comenzar explorando los dormitorios. Las camas seguían desordenadas, algunas con restos de mantas amarillentas. En el suelo, juguetes rotos y libros olvidados parecían haber sido abandonados de manera apresurada. Entre ellos, Clara encontró un cuaderno cerrado con un broche oxidado. Al abrirlo, descubrió las notas de un alumno. El pasillo me observa cuando camino solo. A veces escucho risas que no vienen de ningún niño. Me escondo en mi cama, pero siento que alguien me mira desde el techo. Clara sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La angustia de los niños era tangible, casi como si los ecos de sus miedos permanecieran en el aire. Decidió continuar hacia los pasillos que daban al comedor y la cocina. Los utensilios estaban oxidados, las mesas cubiertas de polvo y los carteles con menús antiguos apenas legibles. En una esquina encontró un diario del jefe de cocina que contenía anotaciones inquietantes. Algunos niños desaparecen durante el día sin aviso. Se ignoran las llamadas de los profesores. Conductas extrañas aumentan cuando se quedan solos en las habitaciones superiores. Mientras avanzaba, Clara escuchó un crujido detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nadie, solo el eco de sus propios pasos y un viento que parecía filtrarse a través de las paredes. La sensación de ser observada crecía con cada instante. Llegó a la biblioteca, donde las estanterías estaban aún más desordenadas que el día anterior. Entre libros caídos y papeles polvorientos, encontró registros de asistencia y diarios de profesores. Muchas anotaciones reflejaban una rutina de control y vigilancia excesiva sobre los alumnos. Aislamiento prolongado, castigos sin explicación y episodios de desapariciones nocturnas. Al revisar un diario más detalladamente, Clara se encontró con frases que la dejaron sin aliento. Niño desaparecido a las 22:30. La habitación estaba vacía. No hay registro de salida. Alumno 14. Habla solo en los pasillos. No responde a las preguntas de los profesores. Se recomienda observación constante. Clara comprendió que no se trataba solo de negligencia. Existía un patrón sistemático de control, miedo y manipulación sobre los niños. El internado parecía guardar memoria de cada momento de angustia, cada desaparición y cada grito que nunca fue escuchado. Al final del pasillo, una puerta de madera conducía a los sótanos, donde se almacenaban archivos y documentos que nadie debía ver. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado, pero un panel lateral estaba parcialmente roto. Clara decidió que su próxima visita la llevaría al nivel más profundo del internado, donde los secretos más oscuros aguardaban. Antes de salir, se detuvo un momento en el vestíbulo principal. Las sombras de las ventanas rotas caían sobre el suelo en líneas irregulares, creando formas que parecían moverse con vida propia. Clara sintió que el internado observaba cada uno de sus movimientos y comprendió que aquel lugar no estaba completamente abandonado. Sus recuerdos y horrores seguían vivos en cada rincón. Al día siguiente, Clara decidió explorar el ala oeste del internado, donde se encontraban los dormitorios de los alumnos mayores y algunas aulas que habían sido cerradas tras los incidentes más graves. La luz del sol apenas penetraba las ventanas rotas, creando un juego de sombras que hacía que los pasillos parecieran más largos y estrechos de lo que realmente eran. En una de las aulas encontró pupitres cubiertos de polvo y pizarras aún con restos de tiza. Entre los libros caídos vio carpetas con trabajos de los estudiantes, dibujos que representaban figuras solitarias, pasillos interminables y sombras que se extendían sobre ellos. Algunos trabajos tenían notas al margen de los profesores
que indicaban comportamientos inquietantes. Alumno 22. Habla solo con figuras imaginarias. No se le puede obligar a interactuar con los demás. Alumno 27. Intenta esconderse de la supervisión. Parece escuchar voces en los pasillos. Clara tomó fotografías y anotó todo cuidadosamente. Cada página, cada dibujo, cada nota parecía transmitir un miedo que persistía más allá de los años, como si las emociones de los niños hubieran quedado impregnadas en las paredes del internado. Decidió continuar hacia los dormitorios del ala norte, donde los rumores decían que los niños desaparecidos solían pasar la noche. Las camas estaban desordenadas y algunas aún conservaban restos de sábanas amarillentas. En una de las mesas de noche encontró un cuaderno con un diario. Hoy intenté gritar, pero nadie respondió. Siento que me observan cuando cierro los ojos. El pasillo se mueve cuando nadie está. A veces creo que me sigue alguien invisible. Cada frase aumentaba la sensación de inquietud. Clara sintió que el internado la absorbía, que sus paredes y pasillos recordaban cada miedo, cada desaparición y cada llanto que jamás fue escuchado. Mientras avanzaba hacia la biblioteca para revisar los registros antiguos, escuchó un crujido detrás de ella. Se giró rápidamente, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, el aire parecía vibrar con un murmullo casi imperceptible, voces infantiles que se desvanecían al intentar enfocarlas. En la biblioteca, Clara encontró un archivo con los registros de los alumnos desaparecidos. Los nombres, fechas y observaciones de los maestros indicaban patrones inquietantes: niños aislados durante horas, episodios de ansiedad extrema y desapariciones sin explicación. Algunos registros tenían anotaciones crípticas. Niño desaparecido durante la noche. La habitación estaba cerrada desde dentro. Ningún registro oficial de salida. Alumno 33. Habla solo en los pasillos y asegura que alguien lo observa. Supervisión continua requerida. Clara comprendió que el internado no había sido simplemente un lugar de abandono o negligencia. Existía un control sistemático, un miedo deliberado y un registro meticuloso de cada comportamiento extraño o desaparición. Cada rincón del internado estaba impregnado de esa memoria. Al salir de la biblioteca, vio la puerta que conducía al sótano más profundo. La madera estaba agrietada y cubierta de polvo, pero mostraba signos de haber sido usada recientemente. Clara sintió un escalofrío. Sabía que los secretos más oscuros del internado la esperaban allí, y que cada paso hacia ese sótano la acercaba a una verdad que podía cambiar su percepción de todo lo que había visto hasta ahora. Antes de abandonar el ala oeste, se detuvo un momento en el vestíbulo. Las sombras proyectadas por la luz de la tarde parecían alargarse y moverse de forma inquietante. Clara comprendió que el internado no solo recordaba, sino que de alguna manera respondía a quienes se atrevían a explorar sus secretos. Clara regresó al internado al día siguiente con la intención de explorar los sótanos donde se almacenaban los archivos antiguos y los registros de los alumnos desaparecidos. La entrada al nivel inferior estaba cubierta de escombros y polvo, pero un pequeño panel lateral estaba roto, lo suficiente para que pudiera pasar. Al descender, el olor a humedad y moho se intensificó. Las escaleras crujían bajo su peso y cada sonido resonaba en los pasillos estrechos, amplificando la sensación de soledad y vigilancia. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras y grafiti antiguos que parecían moverse en la penumbra. En el primer sótano, Clara encontró archivadores metálicos corroídos por el tiempo. Entre ellos había carpetas con documentos cuidadosamente guardados,
aunque amarillentos y deshilachados. Algunos eran registros rutinarios de asistencia y evaluaciones, pero otros contenían anotaciones inquietantes. Alumno 19. Desaparición nocturna no registrada. Supervisión omitida. Alumno 26. Comportamiento anómalo. Habla con personas inexistentes. Se recomienda observación constante. Mientras revisaba los archivos, escuchó un golpe seco proveniente de la parte más profunda del sótano. Giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observada se intensificó. Cada sombra proyectada por su linterna parecía moverse ligeramente cuando ella giraba la cabeza. Avanzando más adentro, Clara descubrió una pequeña sala donde se almacenaban cuadernos, diarios y fotografías. Las imágenes mostraban a los alumnos en los pasillos, aulas y dormitorios, pero algunos retratos tenían expresiones vacías y ojos que parecían demasiado conscientes para su edad. Entre las páginas de los diarios encontró frases desgarradoras. No quiero dormir solo. Escucho pasos, aunque la habitación esté vacía. Me vigilan desde las paredes. Nadie más parece darse cuenta. Hoy desapareció mi amigo. Nadie preguntó por él. Clara sintió que la atmósfera del sótano estaba impregnada de miedo. Cada objeto, cada papel, cada fotografía parecía contener una esencia de las emociones de los niños que allí habían vivido y sufrido. Era como si el internado guardara memoria de cada angustia, cada desaparición y cada grito que nunca fue escuchado. Decidió continuar hacia un pasillo lateral que conducía a los archivos más antiguos. Allí, entre cajas de madera y archivadores polvorientos, encontró registros que databan de décadas atrás. Los nombres de los alumnos desaparecidos se repetían, algunos con fechas misteriosamente alteradas. Clara comprendió que los secretos del internado eran sistemáticos. No se trataba solo de abandono, sino de un patrón de control, miedo y ocultamiento cuidadosamente documentado. Cuando finalmente subió al vestíbulo, la luz de la tarde proyectaba largas sombras que se mezclaban con el polvo flotante. Clara comprendió que el internado no solo estaba abandonado, estaba vivo en sus memorias y en cada objeto que aún permanecía en sus pasillos. Cada visita la acercaba más a una verdad que parecía demasiado perturbadora para ser revelada. Clara regresó al internado al día siguiente, decidida a descender aún más en los sótanos y explorar los archivos más antiguos y secretos. El aire estaba más denso y húmedo que nunca, con un olor metálico que recordaba a óxido y humedad. Las sombras parecían alargarse a medida que se acercaba a las escaleras de madera que crujían bajo cada paso. El primer sótano estaba lleno de archivadores y cajas de madera, algunos cubiertos de polvo, otros abiertos mostrando documentos amarillentos. Clara encontró diarios de profesores y notas de los directores, donde se detallaban desapariciones nocturnas y comportamientos de los niños que resultaban inquietantes. Alumno 31. Desapareció durante la noche. La habitación estaba cerrada desde dentro. Ninguna explicación registrada. Alumno 36. Conversa con voces que no existen. Mantener observación discreta. Alumno 42. Aislamiento prolongado. No responder a estímulos externos. Cada frase parecía impregnada de un miedo palpable y Clara sintió que los ecos de esas emociones seguían presentes en el lugar. Mientras avanzaba hacia el segundo sótano, escuchó pasos detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Un murmullo leve llenaba el espacio, como si los objetos mismos susurraran secretos. Clara comprendió que el internado no solo conservaba registros, sino también los ecos del miedo y la angustia de los alumnos
que allí habían vivido. En una esquina encontró un pequeño escritorio con diarios infantiles. Algunos contenían dibujos de pasillos infinitos, sombras que se estiraban y figuras que parecían observar desde rincones imposibles. Entre las páginas, frases aterradoras. No quiero dormir solo. Siento que me siguen desde el techo. Hoy desapareció mi amigo. Nadie preguntó por él. Escucho risas cuando estoy solo, pero nadie más las oye. Clara comprendió que el internado había registrado meticulosamente cada incidente, cada desaparición y cada miedo, preservando de alguna manera la memoria de los alumnos en cada rincón del edificio. Decidió avanzar hacia el archivo más profundo, donde se almacenaban los registros de los niños que nunca regresaron. Cada paso la acercaba a la verdad más perturbadora, y cada sombra parecía moverse ligeramente, como si el edificio reaccionara a su presencia. Al salir al vestíbulo después de varias horas, Clara estaba agotada. La luz del sol se filtraba por las ventanas rotas, proyectando largas sombras que parecían observadora silenciosa del internado. Comprendió que los secretos que había descubierto solo eran una parte de la verdad y que aún había rincones del internado donde los horrores permanecían ocultos. Mientras se alejaba del edificio, sintió un escalofrío. Las paredes, los pasillos y los objetos del internado no solo recordaban, sino que de alguna manera estaban vivos en su memoria, y ese recuerdo no la dejaría en paz. Al amanecer, Clara regresó por última vez al internado. El cielo estaba gris y el viento movía ramas secas que golpeaban contra las ventanas rotas. Traía consigo su cámara, linterna y grabadora, decidida a documentar todo lo que pudiera antes de abandonar el lugar para siempre. Se dirigió a los sótanos más profundos, donde los archivos más antiguos aguardaban. El aire estaba cargado de humedad y polvo. Cada escalón crujía bajo su peso, resonando por los pasillos vacíos. La sensación de vigilancia aumentaba a cada paso. Parecía que el edificio mismo la observaba. Entre archivadores metálicos y cajas de madera encontró documentos que detallaban desapariciones de alumnos, castigos excesivos y comportamientos inquietantes que los profesores habían registrado. Algunos informes contenían frases que helaban la sangre. Alumno 55. Desaparecido. No hay registro de salida. Supervisión recomendada. Alumno 61. Habla con voces invisibles. Observación constante necesaria. Niño 63. Aislamiento prolongado. Se niega a comer en presencia de otros. Clara también halló fotografías de los pasillos y dormitorios. Algunos niños aparecían con expresiones vacías, mirando directamente a la cámara, como si supieran que serían observados siglos después. Otros dibujos infantiles mostraban pasillos infinitos, sombras alargadas y figuras imposibles. Mientras documentaba todo, escuchó un murmullo leve que parecía provenir de las paredes mismas. Se detuvo, sosteniendo la grabadora frente a ella. Los sonidos eran apenas perceptibles, pero constantes. Susurros, pasos y risas apagadas que se desvanecían cuando intentaba enfocarlos. Clara comprendió que el internado no solo almacenaba documentos, sino recuerdos, emociones y miedos de quienes alguna vez vivieron allí. Tras varias horas, subió al vestíbulo principal. La luz del atardecer proyectaba largas sombras que parecían moverse con vida propia. Clara comprendió que el internado nunca había estado realmente vacío. La memoria de los horrores, los secretos y los miedos permanecía viva en cada rincón. Al salir por última vez, notó cómo las ventanas rotas y los muros agrietados proyectaban sombras
que se asemejaban a figuras infantiles. Clara entendió que había recopilado la verdad, pero que algunos recuerdos del internado nunca la abandonarían. Lo que vio y escuchó quedaría grabado en su memoria para siempre. En la ciudad, sus amigos notaron un cambio. Su mirada estaba cargada de secretos, y cada vez que hablaba del internado, parecía contener un peso que nadie más podía comprender. El edificio permanecía intacto, silencioso, pero sus historias seguían vivas, esperando a quien se atreviera a descubrirlas. En un pequeño pueblo mexicano, ubicado entre colinas áridas y calles empedradas, se respiraba un aire de silencio inquietante. La mayoría de las casas eran de adobe, con techos de teja roja desgastada por el sol y el viento. Durante décadas, los habitantes habían aprendido a no hablar de ciertas desapariciones que ocurrían de manera periódica, siempre en noches sin luna. Clara, una joven periodista originaria de la capital, llegó al pueblo con la intención de investigar una serie de misteriosas desapariciones que parecían estar conectadas con antiguas disputas entre familias locales. Había recibido un mensaje anónimo que la guiaba hacia este lugar. Si quieres saber la verdad, ven a donde nadie se atreve a mirar. Desde su llegada, Clara percibió que los lugareños eran recelosos. Algunos la miraban con desconfianza, otros la evitaban por completo. Sus intentos de hacer preguntas eran respondidos con silencios largos o frases evasivas. Sin embargo, encontró una pista en la vieja plaza del pueblo, un mural antiguo que representaba escenas de festividades, pero con figuras humanas ausentes o borradas, como si los nombres de ciertos habitantes hubieran sido eliminados de la historia. Decidió empezar su investigación en la vieja iglesia del centro, un edificio construido hace más de 100 años, cuya fachada estaba desgastada y cubierta de enredaderas. Dentro, los bancos estaban cubiertos de polvo y el altar mostraba signos de abandono prolongado. Entre los documentos antiguos del archivo parroquial, Clara encontró cartas y notas que mencionaban desapariciones inexplicables y advertencias a los habitantes para no investigar demasiado. Mientras revisaba los papeles, un ruido la hizo girarse. La puerta de la iglesia se había cerrado sola y un viento repentino agitó las ventanas, haciendo que el sonido de la madera crujiente resonara con fuerza. El ambiente estaba cargado de tensión. Cada sombra parecía moverse con intención propia. Clara comprendió que el misterio del pueblo no era solo historia antigua, sino algo que seguía activo y vigilado en el presente. Al salir de la iglesia, observó que la plaza estaba vacía y las calles estrechas parecían más largas y silenciosas de lo habitual. Encontró un pequeño callejón que llevaba a un cementerio descuidado, donde lápidas rotas y tumbas olvidadas recordaban la presencia de un pasado oscuro. Entre las tumbas halló marcas recientes en la tierra, como si alguien hubiera estado removiendo objetos o excavando discretamente. Antes de que cayera la noche, Clara decidió regresar a la posada donde se alojaba, con la intención de organizar sus hallazgos y planear la siguiente fase de investigación: entrevistar a ancianos que aún recordaban los eventos y buscar conexiones entre las desapariciones recientes y las historias que habían permanecido ocultas durante generaciones. A la mañana siguiente, Clara decidió recorrer las calles más alejadas del pueblo, donde las casas estaban en ruinas y la vegetación comenzaba a invadir los caminos de tierra. Los rumores que había escuchado la noche anterior
Hablaban de un almacén abandonado cerca del río, utilizado décadas atrás por familias influyentes para ocultar secretos que nadie debía descubrir. El aire era pesado y seco, con el olor de tierra mojada por la llovizna reciente. Cada paso que daba producía un crujido entre piedras y ramas secas, y la sensación de que alguien la observaba se intensificaba. Clara llegó al río y vio el edificio, un almacén grande de adobe, con paredes agrietadas y un techo parcialmente derrumbado. La puerta estaba entreabierta, como invitándola o advirtiéndole al mismo tiempo. Al entrar, encontró cajas viejas, papeles amarillentos y documentos que parecían haber sido revisados recientemente. Entre ellos, descubrió fotografías de personas desaparecidas, cartas con amenazas y notas escritas a mano por quienes intentaban proteger los secretos del pueblo. Clara comprendió que las desapariciones no eran casos aislados, sino parte de un patrón sistemático que se había mantenido durante generaciones. Mientras revisaba los documentos, escuchó pasos detrás de una pila de cajas. Se agazapó y vio a dos hombres que conversaban en voz baja. Si alguien descubre estos archivos, todo lo que hemos protegido caerá. Nadie debe saber la verdad. Las consecuencias serían devastadoras. Clara comprendió que no solo investigaba el pasado. Las fuerzas que protegían los secretos del pueblo seguían activas y vigilantes en el presente. Cada movimiento debía ser calculado, cada hallazgo considerado con cuidado. Decidió explorar una antigua casa al borde del pueblo que, según las notas de su hermana, había sido escenario de desapariciones recientes. La casa estaba parcialmente derruida, con ventanas rotas y puertas colgando de sus bisagras. Entre los escombros encontró diarios y cartas que documentaban amenazas directas a los habitantes que intentaban descubrir la verdad. Algunos documentos eran recientes, lo que indicaba que alguien continuaba controlando y registrando cada movimiento de los curiosos. Al caer la tarde, Clara regresó a la plaza central. Observó los muros del mural antiguo. Figuras humanas habían sido borradas cuidadosamente en varios lugares, como si alguien intentara eliminar pruebas de la historia real del pueblo. Cada detalle confirmaba que las desapariciones estaban vinculadas a un sistema de miedo y vigilancia, y que quienes habían intentado exponerlo habían sido silenciados. Antes de regresar a su alojamiento, Clara decidió marcar en un mapa todos los lugares donde había encontrado evidencia: la iglesia, el cementerio, el almacén, la casa abandonada y el río. Comprendió que para reconstruir la verdad necesitaba analizar los patrones, descubrir la conexión entre los eventos y encontrar un modo seguro de recopilar la información sin alertar a quienes protegían los secretos. Al amanecer, Clara decidió seguir investigando las colinas que rodeaban el pueblo. Según las notas que había encontrado, muchos de los secretos estaban ligados a antiguas rutas de comunicación entre las familias poderosas y lugares aislados donde se cometieron desapariciones. Los senderos eran estrechos, cubiertos de piedras y raíces expuestas, y la vegetación crecía de forma salvaje, dificultando el paso. Mientras caminaba, Clara observó pequeñas construcciones de adobe y madera, algunas semiocultas por la maleza. Muchas estaban vacías, pero algunas contenían restos de pertenencias, cajas rotas, utensilios domésticos y objetos personales de los desaparecidos. Cada hallazgo la hacía sentir la magnitud del misterio y el control ejercido por quienes habían mantenido el silencio durante décadas. En una colina, Clara encontró un pozo cubierto con piedras. Entre los restos de madera podrida
halló un pequeño cuaderno con anotaciones recientes, indicando que alguien continuaba registrando eventos y amenazas hacia aquellos que intentaban investigar. Algunas páginas contenían advertencias claras. Aléjate si quieres vivir. Decidió explorar un sendero que llevaba a una antigua hacienda, ahora en ruinas, donde según los documentos se habían producido reuniones secretas. La hacienda estaba rodeada de campos secos, con muros derruidos y puertas colgando de sus bisagras. En el interior encontró más cartas y fotografías, algunas con fechas recientes, otras muy antiguas, mostrando un patrón sistemático de desapariciones y vigilancia. Mientras examinaba los documentos, escuchó un ruido detrás de un muro caído. Alguien se movía entre las sombras. Clara se escondió detrás de una columna, conteniendo la respiración. La persona desapareció tras la maleza, pero la certeza de que había alguien vigilando se hizo innegable. Cada hallazgo confirmaba que el misterio no estaba limitado al pasado. Los secretos seguían protegidos activamente. Al descender hacia el pueblo, Clara hizo un mapa detallado de todos los lugares que había investigado: la iglesia, el cementerio, el almacén, la casa abandonada, las colinas y la hacienda. Comprendió que los patrones de desapariciones y amenazas estaban interconectados y que para desentrañar la verdad necesitaba encontrar la pieza que uniera todos los puntos y revelara quién estaba detrás de las desapariciones. Esa noche, mientras revisaba los documentos en la posada, Clara comprendió que cualquier error podría costarle la vida. La tensión aumentaba, pero la necesidad de exponer la verdad sobre las desapariciones y los secretos del pueblo era más fuerte que el miedo. A la mañana siguiente, Clara decidió investigar la zona del río que atravesaba el pueblo. Según los documentos que había recopilado, muchas desapariciones parecían tener relación con los muelles antiguos y con pequeñas embarcaciones que se usaban para transportar mercancías, pero también para mover personas de manera clandestina. El río estaba cubierto de niebla y el reflejo de las casas en el agua parecía distorsionado, creando un ambiente inquietante. Al acercarse a los muelles, Clara observó estructuras de madera deterioradas, algunas parcialmente hundidas en el agua. Entre los restos encontró herramientas oxidadas, cuerdas y cajas rotas. Algunos de los objetos tenían restos de tierra y barro, como si se hubieran usado recientemente. La sensación de que alguien había estado allí no la abandonaba. Decidió explorar un almacén abandonado cercano al río. La puerta estaba colgando de una bisagra y un olor a humedad impregnaba el aire. Dentro encontró más diarios y cartas, muchas de ellas escritas a mano, que describían cómo ciertos habitantes eran amenazados si intentaban descubrir la verdad sobre las desapariciones. Algunos documentos estaban fechados apenas unas semanas atrás, lo que indicaba que la vigilancia continuaba de forma activa. Mientras revisaba los documentos, escuchó un ruido detrás de unas cajas. Alguien se movía en silencio, se agazapó y por un momento creyó ver la sombra de una persona desaparecer entre la niebla del río. La certeza de que su investigación estaba siendo monitoreada se volvió abrumadora. Clara comprendió que el peligro no era solo histórico, sino presente y real. Esa tarde, caminando de regreso hacia el centro del pueblo, observó que algunos muros del mural antiguo estaban parcialmente borrados, como si alguien intentara eliminar pruebas de la historia real de los desaparecidos. Cada hallazgo reforzaba la sensación de que un sistema de control y vigilancia había existido por generaciones y todavía estaba activo.
Antes de que cayera la noche, Clara se refugió en la posada y comenzó a organizar toda la información: mapas, fotografías, diarios y cartas. Entendió que solo uniendo todos los puntos podría revelar la verdad y exponer a quienes habían protegido los secretos durante tanto tiempo. Sabía que cada paso debía ser calculado con precisión para no alertar a quienes aún vigilaban el pueblo y sus secretos. Los días siguientes, Clara permaneció alerta constante. Cada calle, cada sombra y cada ruido se sentían como un recordatorio de que alguien observaba sus movimientos. Sin embargo, su determinación de descubrir la verdad sobre las desapariciones en el pueblo era más fuerte que el miedo. Decidió regresar a la vieja iglesia del centro para revisar nuevamente los archivos y comparar la información que había encontrado en el río, los muelles y los almacenes. Entre los documentos descubrió patrones que vinculaban ciertas familias del pueblo con las desapariciones y con amenazas directas a quienes intentaban investigar. Todo indicaba un sistema de control y miedo que se había mantenido durante generaciones, con individuos activos encargados de proteger los secretos. Esa tarde, Clara exploró nuevamente la hacienda abandonada en las colinas. Esta vez se concentró en los sótanos y habitaciones ocultas. Entre los escombros encontró cartas recientes que documentaban amenazas hacia jóvenes del pueblo que habían intentado indagar en los secretos familiares. Comprendió que no solo las desapariciones pasadas estaban en juego, sino que el peligro continuaba en el presente. Mientras revisaba los documentos en la hacienda, escuchó pasos a lo lejos. Se escondió tras un muro de ruido y vio la sombra de un hombre que inspeccionaba el lugar. Era evidente que alguien vigilaba activamente los sitios donde se habían producido desapariciones y donde los documentos podían ser descubiertos. Cada hallazgo la acercaba a la verdad, pero también aumentaba el riesgo de ser descubierta. Al caer la noche, Clara regresó a su alojamiento y comenzó a organizar toda la información recopilada: mapas, fotografías, diarios y cartas. Cada pieza confirmaba un patrón sistemático de desapariciones, amenazas y control social. Comprendió que, para exponer la verdad, debía planificar cuidadosamente cómo trasladar la evidencia fuera del pueblo sin alertar a quienes la protegían. Decidió que el próximo paso sería salir del pueblo con toda la evidencia y presentarla ante autoridades confiables. Sabía que la vigilancia continuaba, que los secretos estaban protegidos con celo, pero también sabía que no podía retroceder. La verdad debía ser revelada, no solo por justicia para los desaparecidos, sino para romper el miedo que había mantenido a todo un pueblo en silencio durante décadas. Al amanecer, Clara se preparó para salir del pueblo con toda la evidencia recopilada: diarios, cartas, fotografías y mapas que documentaban las desapariciones y las amenazas a los habitantes que intentaban descubrir la verdad. Cada objeto contenía información crucial sobre el patrón de control que había existido durante décadas. Caminó por las calles desiertas, aún cubiertas de niebla, con la sensación constante de que alguien la vigilaba. Cada sombra y cada crujido en las casas de adobe hacían que su corazón latiera más rápido. Sabía que quienes protegían los secretos podrían estar siguiendo sus movimientos y que cualquier descuido podía ponerla en grave peligro. Al llegar al puente que cruzaba el río, Clara escuchó pasos detrás de ella, pero al volverse no vio a nadie. Respiró hondo y continuó su camino, consciente de que cada paso la acercaba a la libertad y a la posibilidad de revelar la verdad. Más adelante, divisó un vehículo que la esperaba para trasladarla fuera del pueblo.
Subió con cuidado, asegurándose de que toda la evidencia estuviera segura. Durante el trayecto, repasó mentalmente los lugares que había investigado: la iglesia, el cementerio, los almacenes, la hacienda y los muelles. Cada sitio estaba conectado en un patrón que mostraba la sistemática desaparición de personas y el control ejercido por familias influyentes del pueblo. Al llegar a la ciudad más cercana, Clara encontró un lugar seguro donde organizar toda la información y redactar un informe completo. Sabía que la lucha por exponer la verdad apenas comenzaba, pero el primer paso ya estaba dado. La evidencia estaba a salvo, y la historia de los desaparecidos finalmente podría ser conocida. Mientras el sol se elevaba sobre la ciudad, Clara respiró profundamente. La verdad sobre el pueblo mexicano que había investigado ya no podía ser ignorada. Sabía que enfrentar desafíos y riesgos continuaría siendo inevitable, pero la memoria de los desaparecidos y la necesidad de justicia la impulsaban a seguir adelante. En las montañas del sur de México, rodeado por selvas densas y caminos empedrados, se encontraba el pequeño pueblo de San Ángel de la Sierra. Sus habitantes eran pocos, y la mayoría vivía en casas de adobe con techos de teja roja, estrechas calles y patios llenos de vegetación descuidada. Aunque el lugar parecía tranquilo, la historia del pueblo estaba teñida de desapariciones y secretos que los habitantes nunca mencionaban. Alejandro, un historiador y escritor aficionado, llegó al pueblo con la intención de documentar su historia local para un artículo que planeaba publicar. Había recibido una carta anónima. Ven a San Ángel de la Sierra si quieres conocer la verdad que todos temen contar. La curiosidad lo impulsó a aceptar la invitación, a pesar de sentir un escalofrío al leer las palabras. Desde su llegada, Alejandro notó un ambiente extraño. La gente lo miraba con recelo, evitando mantener conversaciones prolongadas. Algunos se cruzaban de acera para esquivarlo. Otros cerraban sus puertas al escuchar su voz. Sin embargo, un anciano del pueblo, don Manuel, se acercó a él y le susurró: «Aquí hay cosas que no deberías investigar, joven. Cosas que podrían cambiar tu vida para siempre». A pesar de la advertencia, Alejandro decidió comenzar su investigación en la plaza central del pueblo. Allí encontró un mural antiguo que retrataba escenas de la vida cotidiana, pero algunos rostros habían sido borrados cuidadosamente, como si alguien hubiera querido eliminar evidencia de su existencia. La sensación de que algo no estaba bien crecía con cada detalle que observaba. Después se dirigió a la iglesia principal. La construcción era antigua, con muros de piedra cubiertos de musgo y bancos de madera polvorientos. En el archivo parroquial encontró cartas y notas que mencionaban desapariciones y amenazas hacia aquellos que osaban indagar demasiado. Entre los papeles descubrió un cuaderno desgastado que parecía pertenecer a una habitante del pueblo que había desaparecido años atrás. Sus páginas contenían advertencias crípticas: «No sigas buscando. Ellos te observan». Más tarde, Alejandro decidió explorar el cementerio. Las lápidas estaban cubiertas de musgo y algunas no tenían nombres, solo fechas borrosas. Entre los árboles notó marcas recientes en la tierra, como si alguien hubiera manipulado tumbas o enterrado objetos discretamente. La sensación de ser observado se volvió más intensa y cada sombra parecía moverse con intención. Al caer la noche, Alejandro regresó a la posada donde se alojaba. Revisando los documentos, comprendió que los secretos del pueblo no solo pertenecían al pasado. Alguien
seguía protegiéndolos en el presente. Las desapariciones, las amenazas y la vigilancia formaban un patrón sistemático que había persistido durante décadas. Antes de dormir, trazó un mapa de los lugares clave que había visitado: la plaza, la iglesia y el cementerio. Sabía que su investigación apenas comenzaba y que cada paso debía ser medido cuidadosamente. La verdad que buscaba estaba rodeada de peligro y misterio, y Alejandro sentía que estaba entrando en un laberinto del cual no sería fácil salir. A la mañana siguiente, Alejandro decidió explorar los alrededores del pueblo. Según los rumores que había escuchado, varias desapariciones recientes habían ocurrido en las colinas y los senderos que rodeaban San Ángel de la Sierra, lugares a los que los habitantes rara vez se acercaban. El aire era húmedo y pesado, y la niebla matinal cubría los caminos de tierra, haciendo que cada sombra pareciera más amenazante. Al recorrer los senderos, notó pequeñas construcciones de adobe y madera que parecían abandonadas desde hacía décadas. Algunas tenían ventanas rotas y puertas colgando de sus bisagras. Entre los escombros encontró restos de pertenencias, cajas rotas, utensilios domésticos y objetos personales que podrían haber pertenecido a los desaparecidos. Cada hallazgo aumentaba la sensación de que el pueblo guardaba secretos oscuros y sistemáticos. En una colina, Alejandro descubrió un pozo viejo, parcialmente cubierto con piedras y madera podrida. Al inspeccionarlo, encontró un pequeño cuaderno con anotaciones recientes, indicando que alguien estaba registrando cuidadosamente eventos y movimientos de curiosos que intentaban investigar. Algunas páginas contenían advertencias claras: aléjate si quieres vivir. Decidió dirigirse hacia una hacienda abandonada que, según los documentos antiguos y los rumores, había sido un punto de reunión para familias influyentes del pueblo, donde se habrían tomado decisiones que mantenían a los habitantes bajo control y miedo. La hacienda estaba rodeada de campos secos, muros agrietados y techos colapsados, con puertas de madera que crujían con el viento. Dentro, Alejandro encontró diarios y cartas dispersas entre escombros, algunas fechadas recientemente, otras con décadas de antigüedad. Cada documento parecía confirmar un patrón de vigilancia, amenazas y desapariciones sistemáticas. Mientras revisaba los documentos, escuchó crujidos entre las vigas superiores. Se ocultó tras un muro de ruido y percibió una sombra que desaparecía rápidamente entre la maleza. La certeza de que alguien vigilaba activamente sus movimientos se volvió abrumadora. Al regresar al pueblo, decidió revisar el mural en la plaza central. Observó que varias figuras humanas habían sido borradas con precisión, como si alguien intentara eliminar pruebas de la historia real de los habitantes desaparecidos. Cada detalle reforzaba la sensación de que un sistema de control y miedo había estado vigente durante generaciones y aún seguía activo. Al anochecer, Alejandro volvió a la posada y comenzó a organizar toda la información: mapas, fotografías, diarios y cartas. Comprendió que para desentrañar la verdad debía unir todos los puntos: los lugares de las desapariciones, los documentos históricos, los patrones de vigilancia y la influencia de las familias poderosas del pueblo. La investigación apenas comenzaba, pero el riesgo y la tensión eran palpables. Antes de dormir, trazó un plan para explorar la ribera del río al día siguiente, un área mencionada en varias cartas antiguas donde supuestamente habían ocurrido reuniones clandestinas y otras desapariciones recientes. Sabía que cada paso debía ser calculado y que el peligro acechaba en cada sombra del pueblo.
A la mañana siguiente, Alejandro se dirigió hacia la ribera del río que atravesaba San Ángel de la Sierra. Según los documentos que había recopilado, el río y sus muelles antiguos habían sido escenario de desapariciones y encuentros clandestinos que conectaban a familias influyentes del pueblo. La bruma cubría el agua, haciendo que la escena pareciera más fantasmal y la visibilidad se redujera a unos pocos metros. Al llegar a los muelles, observó estructuras de madera deterioradas, algunas parcialmente hundidas, con cuerdas y restos de embarcaciones antiguas. Entre los escombros, notó objetos personales y herramientas oxidadas que podrían haber pertenecido a los desaparecidos. La sensación de que alguien había estado allí recientemente era innegable. Marcas frescas en la madera indicaban movimientos recientes. Decidió inspeccionar un almacén cercano al río. La puerta colgaba de una bisagra y un olor a humedad y moho impregnaba el aire. Dentro encontró cajas rotas, papeles amarillentos y documentos que describían amenazas a los habitantes que intentaban investigar las desapariciones. Algunos documentos estaban fechados apenas semanas atrás, indicando que la vigilancia sobre curiosos aún estaba activa. Mientras revisaba los documentos, escuchó un ruido detrás de unas cajas. Se escondió tras un muro de ruido y vio la sombra de una persona desplazándose silenciosamente entre la maleza. Alejandro comprendió que no solo investigaba el pasado. Los secretos del pueblo seguían protegidos activamente, y cualquiera que intentara descubrirlos podía ser vigilado o incluso silenciado. Al salir del almacén, caminó por un sendero que lo condujo a un grupo de casas abandonadas cerca del bosque. Allí, entre los escombros, encontró diarios y cartas con fechas recientes, donde se documentaban amenazas directas a jóvenes del pueblo que habían mostrado curiosidad por las desapariciones. Cada documento reforzaba la idea de que el control del miedo era sistemático y persistente. Esa tarde, Alejandro regresó a la plaza central. Observó nuevamente el mural antiguo. Varios rostros estaban borrados y ciertos detalles parecían haber sido modificados para ocultar información. Comprendió que la verdad sobre los desaparecidos estaba siendo activamente suprimida y que cada descubrimiento lo acercaba a un peligro real y presente. Antes de anochecer, volvió a la posada y organizó toda la información recopilada: mapas, fotografías, diarios y cartas. Planeó su próximo paso: investigar una hacienda abandonada en las colinas que, según varios documentos, había sido escenario de reuniones secretas y posibles desapariciones recientes. Alejandro sabía que cada paso lo acercaba más a la verdad, pero también al riesgo de ser descubierto o silenciado. Mientras revisaba los documentos, la sensación de vigilancia se intensificaba. Cada crujido, cada sombra y cada movimiento en el pueblo lo mantenían alerta. Alejandro comprendió que estaba atrapado en una red de secretos y control que se había mantenido durante décadas, y que desentrañarla requeriría valor, astucia y cautela extrema. Al amanecer, Alejandro emprendió el camino hacia la hacienda abandonada en las colinas que rodeaban San Ángel de la Sierra. El sendero era estrecho, cubierto de piedras y raíces expuestas, con árboles retorcidos que proyectaban sombras inquietantes. La bruma matinal cubría el valle y cada crujido del suelo bajo sus pies hacía que su corazón latiera más rápido. La hacienda estaba en ruinas, paredes agrietadas, puertas colgando de sus bisagras, ventanas rotas y techos parcialmente derrumbados. Al acercarse, Alejandro notó rastros recientes de presencia humana.
huellas en el polvo, restos de fogatas y objetos que parecían haber sido movidos hace poco. La sensación de que alguien vigilaba cada uno de sus movimientos era abrumadora. Al entrar, exploró las habitaciones principales y los sótanos oscuros. Entre los escombros, encontró cajas llenas de cartas, fotografías y documentos que detallaban desapariciones recientes y amenazas dirigidas a jóvenes del pueblo que intentaban descubrir la verdad. Algunas cartas contenían advertencias explícitas. No sigas investigando o sufrirás las consecuencias. Mientras revisaba los documentos, escuchó pasos que provenían del piso superior. Se agazapó tras un muro de ruido y vio la sombra de un hombre moverse con cautela. Alejandro comprendió que la vigilancia sobre la hacienda y los secretos del pueblo era activa y reciente. Cada hallazgo confirmaba un patrón sistemático de control, miedo y desapariciones. Al salir de la hacienda, decidió caminar hacia un mirador cercano, desde donde podía observar todo el pueblo y sus alrededores. Desde allí, vio la extensión de la selva, los caminos de tierra, la iglesia, la plaza central y el cementerio, conectando mentalmente todos los lugares que había investigado. Comprendió que cada sitio formaba parte de una red compleja de vigilancia y secretos familiares que había mantenido al pueblo en silencio durante generaciones. Regresó a la posada al caer la tarde, agotado pero determinado. Comenzó a organizar toda la información recopilada: mapas detallados, fotografías, diarios y cartas. Cada documento confirmaba la existencia de un patrón sistemático de desapariciones, amenazas y control social. Alejandro comprendió que la única manera de exponer la verdad era salir del pueblo con toda la evidencia y presentarla ante autoridades confiables. Antes de dormir, elaboró un plan meticuloso para extraer la información de manera segura, consciente de que la vigilancia y los peligros no habían desaparecido. Cada decisión debía ser calculada, cada movimiento medido. Alejandro sabía que la verdad que buscaba estaba al alcance de su mano, pero también entendía que los secretos del pueblo se protegían con celo y que cualquier error podía ser fatal. Los días siguientes, Alejandro permaneció en alerta constante. Cada calle, cada sombra y cada crujido del pueblo parecían advertencias silenciosas. La curiosidad que lo había traído a San Ángel de la Sierra se mezclaba con un miedo profundo, pero la necesidad de descubrir la verdad era más fuerte que cualquier temor. Decidió regresar a la iglesia y revisar nuevamente los archivos parroquiales. Entre los documentos antiguos encontró patrones que vinculaban desapariciones recientes con familias poderosas del pueblo. Las cartas y los diarios mostraban cómo las amenazas habían sido sistemáticas y persistentes durante décadas, y cómo cada intento de indagar en la verdad era neutralizado con sigilo y violencia indirecta. Esa tarde, Alejandro volvió a la hacienda abandonada. Esta vez se enfocó en explorar los jardines y las estructuras externas. Entre los restos de muebles y objetos personales, encontró más evidencia de desapariciones recientes, notas con fechas recientes, fotos y cartas dirigidas a jóvenes curiosos, advirtiéndoles que dejaran de investigar. Cada hallazgo reforzaba la sensación de un control absoluto sobre la información y los habitantes. Mientras revisaba un cajón oculto en el sótano, escuchó pasos detrás de una puerta. Se agazapó y vio una sombra pasar rápidamente entre los restos de la hacienda. Era evidente que alguien vigilaba los lugares donde la verdad podía ser descubierta. Alejandro comprendió que su investigación estaba siendo monitoreada activamente.
y que cualquier error podría costarle la vida. Al regresar al pueblo, decidió revisar nuevamente la plaza y el mural antiguo. Los rostros borrados y los detalles alterados confirmaban que la historia de los desaparecidos estaba siendo manipulada y oculta. Alejandro comprendió que toda la comunidad estaba impregnada por un miedo ancestral mantenido por la vigilancia y las amenazas sistemáticas de las familias influyentes. Al anochecer, se refugió en la posada y comenzó a organizar toda la evidencia. Mapas, fotografías, cartas y diarios. Cada pieza del rompecabezas confirmaba la existencia de un patrón constante de desapariciones, control social y amenazas. Alejandro comprendió que la única manera de exponer la verdad sería sacar la evidencia del pueblo y presentarla a autoridades confiables, evitando que los guardianes de los secretos lo descubrieran. Antes de dormir, trazó un plan para salir del pueblo de manera segura al día siguiente. Sabía que los secretos estaban protegidos con celo y que cualquier descuido podía ser fatal. La verdad estaba al alcance de sus manos, pero debía actuar con precisión y cautela extrema para garantizar su seguridad y la de la evidencia que había reunido. Al amanecer, Alejandro se preparó para salir del pueblo con toda la evidencia que había recopilado. Diarios, cartas, fotografías y mapas que documentaban sistemáticamente las desapariciones, amenazas y el control ejercido por las familias influyentes de San Ángel de la Sierra. Cada documento contenía información crucial para exponer la verdad. Caminó por las calles desiertas, cubiertas por la niebla matinal. Cada sombra, cada crujido de la madera de las casas y cada árbol parecía un vigilante silencioso. Alejandro sabía que quienes protegían los secretos podían seguir sus pasos y que cualquier error podría ponerlo en grave peligro. Al llegar al puente que cruzaba el río, escuchó pasos detrás de él, pero al volverse, no vio a nadie. Respiró hondo, asegurándose de que toda la evidencia estuviera segura, y continuó su camino hacia el vehículo que lo esperaba en la periferia del pueblo. Durante el trayecto, repasó mentalmente todos los lugares que había investigado: la iglesia, la plaza, el cementerio, la hacienda y los muelles. Cada sitio formaba parte de un patrón de control y desapariciones sistemáticas. Al llegar a un lugar seguro en la ciudad cercana, Alejandro comenzó a organizar toda la información y redactar un informe completo. Sabía que la lucha por exponer la verdad apenas comenzaba, pero el primer paso ya estaba dado. La evidencia estaba a salvo, y la historia de los desaparecidos podía finalmente ser conocida. Mientras el sol ascendía sobre la ciudad, Alejandro respiró profundamente. La verdad sobre San Ángel de la Sierra ya no podía ser ignorada. Comprendió que enfrentaría riesgos y desafíos, pero la memoria de los desaparecidos y la necesidad de justicia lo impulsaban a seguir adelante. Por primera vez, sintió que su investigación podría romper décadas de silencio y miedo que habían mantenido a toda una comunidad bajo control.